Primera historia. El encierro en la clase de álgebra. Era un día bastante normal en la clase de álgebra, pero al mismo tiempo era un día especial. Era viernes, la última clase de la semana, y además estábamos a punto de salir de vacaciones. Todos estábamos sentados, tranquilos, pensando en lo cerca que estábamos de terminar. Ese día no teníamos examen, así que nuestro profesor, un hombre muy tranquilo y amable, decidió ponernos un juego de acertijos en el sitio web Sporkle. Se trataba de adivinar logotipos de marcas famosas. La clase entera se emocionó con el juego. Recuerdo claramente que mi amigo acababa de responder correctamente, Adidas. En ese mismo instante, el altavoz del aula hizo un ruido extraño, como un zumbido, y después se escuchó la voz de nuestro subdirector. Su tono no era normal, se notaba nervioso, como si estuviera alterado. Y entonces dijo algo que nos heló la sangre. Esto no es un simulacro. Inicien el encierro inmediatamente. De pronto, todos sentimos un escalofrío recorrer el cuerpo. Incluso nuestro profesor, que siempre mantenía la calma, reaccionó de forma desesperada. Corrió a apagar las luces y nos empujó a todos hacia la esquina más alejada del salón. Nos quedamos en silencio absoluto. Nadie se movía, nadie hablaba. Pasaron un par de minutos y de repente las luces parpadearon, y la electricidad se cortó en todo el edificio. En ese momento supimos que algo realmente serio estaba ocurriendo. De pronto, un grito desgarrador resonó en el pasillo. Era una voz masculina, fuerte, casi animal. Cada segundo se escuchaba más cerca, como si viniera hacia nuestra clase. Dos chicas que estaban en el rincón comenzaron a llorar en silencio, y ese llanto solo hacía que la tensión creciera aún más. El hombre empezó a golpear con los puños los casilleros de metal, gritando con furia. «Los voy a matar a todos». El sonido metálico de los golpes retumbaba en todo el pasillo. De repente, llegó hasta nuestra puerta. Comenzó a golpearla con fuerza, como si intentara derribarla. Cada golpe hacía que todos en la clase saltáramos del miedo. Una de las chicas no pudo contenerse y gritó de terror. Eso pareció enfurecer aún más al desconocido, que comenzó a gritar desde el otro lado de la puerta. «¡Abran la puerta! ¡Abran la maldita puerta!». El ruido era insoportable, parecía que en cualquier momento iba a entrar. Pero, de repente, los golpes se detuvieron. Lo único que escuchábamos eran sus pasos alejándose poco a poco. Después de unos 10 minutos, la voz del subdirector volvió a sonar por los altavoces. Esta vez habló con más calma, pero aún se notaba la tensión. Nos explicó que un hombre con problemas mentales había irrumpido en la escuela y había atacado a la recepcionista en la entrada. Nadie sabía si estaba armado o no. En ese entonces, la escuela no tenía cámaras de seguridad ni guardias, así que todo era incertidumbre. Más tarde supimos lo que había ocurrido. Ese mismo hombre había estado escondido en la escuela durante horas. Esa noche, uno de los conserjes lo encontró dormido en un armario de limpieza. Según los rumores, en su bolsillo asomaba el mango de un revólver Magnum. Cuando llamaron a la policía y fueron a detenerlo, ya no estaba. Simplemente había desaparecido. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué fue de él. Y cada vez que lo recuerdo, se me eriza la piel al pensar lo cerca que estuvimos de vivir una verdadera tragedia. Segunda historia. El visitante nocturno en la carretera. Era tarde en la noche, probablemente pasada la medianoche. Yo estaba conduciendo de regreso a casa después de haber visitado a un amigo que vivía en las afueras de la ciudad. El camino era largo y solitario, rodeado de árboles y campos oscuros. Apenas había farolas, y el único sonido que me acompañaba era el del motor del coche. A esa hora, la carretera estaba completamente vacía. Podía conducir durante varios minutos sin ver ni un solo vehículo. La oscuridad me hacía sentir extraño, como si el mundo entero estuviera dormido y yo fuera la única persona despierta. De repente, a lo lejos, vi una figura caminando en medio de la carretera. Al principio pensé que se trataba de algún campesino que volvía tarde a casa, o quizá alguien que había tenido problemas con su coche. Así que reduje la velocidad para no atropellarlo. Pero a medida que me acercaba, algo en mi interior empezó a inquietarse. La figura era alta, delgada, y caminaba lentamente, como si no tuviera prisa en absoluto. Llevaba ropa muy oscura y, por la forma de su andar, parecía un hombre.
Lo más perturbador fue que, en lugar de apartarse al ver los faros de mi coche, el hombre se detuvo justo en el centro del camino. Se quedó allí, inmóvil, mirándome. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Frené un poco más, y por un instante dudé si debía detenerme para preguntar si necesitaba ayuda. Pero algo en su postura, algo en la manera en que simplemente se plantaba en medio de la carretera, me hizo sentir que lo mejor era no bajar la ventanilla. Cuando estaba a pocos metros de él, pude verle el rostro gracias a las luces. Y lo que vi me heló la sangre. No estaba sonriendo, ni parecía confundido. Me miraba fijamente, con una expresión completamente vacía, sin emociones. Sus ojos parecían clavarse en los míos, fríos, inhumanos. El silencio de la noche se volvió insoportable. Instintivamente, aceleré de golpe y pasé junto a él. En el espejo retrovisor lo vi girar la cabeza lentamente, siguiéndome con la mirada hasta que desapareció en la oscuridad. Respiraba con dificultad, intentando convencerme de que solo era un hombre extraño en la carretera. Pero lo más inquietante sucedió unos minutos después. Cuando ya me estaba acercando a mi pueblo, reduje la velocidad al entrar en una zona con más casas y farolas. Y fue entonces cuando lo vi otra vez. La misma figura. El mismo hombre. Estaba parado a un costado de la carretera, como si me hubiera estado esperando. El pánico me invadió. No había forma de que hubiera llegado allí a pie en tan poco tiempo. Era imposible. Pasé de largo sin mirarlo, con las manos temblando sobre el volante. No volví a girar la cabeza, no quise comprobar si seguía mirándome. Esa noche llegué a casa y cerré todas las puertas y ventanas. Me quedé despierto hasta el amanecer, pensando en esa figura oscura. Hasta el día de hoy, no sé quién era, ni cómo logró aparecer 2 veces en lugares distintos de la misma carretera. Lo único que sé es que no he vuelto a conducir solo por esa ruta de noche. Tercera historia. El susurro en la habitación del hotel. Hace unos años, tuve que viajar por trabajo a otra ciudad. Como era un viaje largo y agotador, la empresa me pagó una noche en un pequeño hotel para descansar. No era un lugar lujoso, pero parecía limpio y tranquilo, justo lo que necesitaba. Llegué tarde, alrededor de las 11 de la noche. La recepcionista me entregó la llave y me indicó mi habitación, el número 27, en el segundo piso, al final del pasillo. Recuerdo perfectamente cómo sonaba el eco de mis pasos mientras avanzaba por ese pasillo largo y silencioso. Al entrar en la habitación, todo parecía normal. Una cama sencilla, un televisor viejo, una lámpara en la mesita de noche y una ventana que daba a la calle desierta. Me duché, me puse ropa cómoda y me acosté, listo para dormir. Pero en cuanto apagué la luz, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si alguien me estuviera observando. Intenté ignorarlo, diciéndome que estaba cansado y que mi mente me jugaba una mala pasada. Cerré los ojos, y entonces lo escuché. Un susurro. Era muy bajo, casi imperceptible, pero estaba allí, justo en la habitación. Al principio pensé que venía de afuera, quizá de la calle. Me incorporé, miré por la ventana. Nada. La calle estaba vacía. Me volví a acostar, esta vez con las luces encendidas, y traté de convencerme de que era mi imaginación. Pero después de unos minutos, lo escuché de nuevo, esta vez más claro. Un murmullo largo. Como si alguien estuviera hablándome al oído en un idioma que no entendía. El corazón me latía con fuerza. Me levanté y revisé todo el cuarto, debajo de la cama, dentro del armario, incluso el baño. Nada. Estaba completamente solo. Respiré hondo y me dije que debía dormir. Apagué la luz otra vez y cerré los ojos. Pero entonces, sentí algo mucho peor. Una presencia. Era como si alguien estuviera de pie justo al lado de la cama. No se escuchaban pasos, no había movimiento. Solo esa sensación pesada de que alguien invisible estaba allí. De pronto, el susurro regresó, ahora directo junto a mi oído derecho. Tan cerca, que sentí como si el aire helado de esa voz rozara mi piel. Salté de la cama y encendí todas las luces de golpe. Mi cuerpo temblaba. Me pasé la noche sentado en una silla, con la televisión encendida, rezando para que llegara la mañana. Al día siguiente, fui a recepción y pedí cambiar de habitación. La recepcionista no pareció sorprendida.
Solo asintió y me dio otra llave, como si ya supiera exactamente de qué hablaba. Más tarde, por curiosidad, le pregunté a una de las empleadas de limpieza si había pasado algo en el cuarto 27. Ella me miró con una expresión nerviosa y me dijo en voz baja: dicen que hace muchos años un hombre se quitó la vida en esa habitación. Desde entonces, los huéspedes siempre escuchan cosas extrañas por la noche. Nunca olvidaré esa noche. Desde entonces, cada vez que viajo, siempre reviso las habitaciones de hotel 2 veces. Porque no quiero volver a escuchar un susurro tan cerca de mi oído mientras estoy completamente solo.